Muy buenas noches para todos. Me presento. Mi nombre es Anderson David Grimaldo Pérez, del grupo PH1 de la asignatura de Pensamiento Pedagógico. Antes que nada, me gustaría hacer una disculpa, profesor, porque la verdad voy a estar todo el tiempo tomando agua durante la sesión, de que tengo, no sé si se oye, pero tengo un problema en la garganta, tengo la garganta seca. Entonces, disculpa por eso. Vale, continuando. Un saludo a toda la comunidad académica, profesor y compañeros presentes. El día de hoy me dispongo a presentarles una exposición con respecto a la obra con título traducido al español como Sobre el porvenir de nuestras escuelas o centros educativos, publicada en el año 1872 por el alemán Friedrich Wilhelm Nietzsche. En la diapositiva pueden ver el nombre original de la obra. Friedrich, hijo de un pastor protestante, fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán del siglo XIX y además uno de los más grandes escritores de la lengua germánica. Un gran crítico de toda la cultura occidental, escritor de grandes obras como Hacia los Zaratustra, Más allá del bien y del mal, El Anticristo o La genealogía de la moral, etc. En la presente diapositiva también pueden apreciar las obras que les estoy mencionando. A continuación, les presento el plan de desarrollo que llevaré a cabo a lo largo de la exposición. Lo primero que haré será dar una contextualización breve del libro. Luego, entraré a analizar los conceptos más importantes que trata Nietzsche a lo largo de su obra. Después, procederé a concluir mi exposición relacionando la obra con el contexto colombiano, para posteriormente proceder a introducir la pregunta crítica que inspira el debate y la discusión. Y para finalizar, los agradecimientos correspondientes. Nietzsche da luz a esta obra en el mismo año que publica El nacimiento de la tragedia, redactado en prosa de infrecuente belleza, sintetiza las meditaciones del joven Nietzsche en torno a la filosofía griega y la tragedia ática, su propio descubrimiento de las filosofías de Kant y Schopenhauer y su amistad con R. Wagner, sus experiencias de la guerra franco-alemana y la dedicación a la ciencia en la universidad, además de su búsqueda de una cultura plena. En esta diapositiva pueden observar el libro que les estoy mencionando. Siendo un joven maestro de apenas 27 años en la Universidad de Basilea, realizó 5 conferencias acerca de su pensamiento respecto a cómo estaba la situación educativa y cultural en la Alemania de su época, donde las escuelas estaban dominadas por dos vertientes, al parecer de carácter contrario la una con la otra. El texto muestra una visión bastante crítica a la cultura, instituciones, grados de las instituciones y sociedad, haciendo honor a Nietzsche, pues es un especialista en criticar severamente estos temas. Nietzsche expone las corrientes por las cuales son dominadas las escuelas, haciendo énfasis en la cultura. Friedrich afirma que la cultura dejó de ser algo primordial y necesario, por decirlo de algún modo, a convertirse en algo netamente útil, es decir, algo que genere dinero para la sociedad, y solamente eso. Aún más, el autor hace énfasis en que, y cito, al hombre se le concede cultura solo en la medida en que le interesa la ganancia. Sin embargo, se le exige que llegue a esta medida. Un concepto para destacar de la obra es que el autor alude a las personas especializadas que deberán dedicarse plenamente a lo que hacen y permanecer indiferentes frente a todo lo demás. Nietzsche realiza una comparación entre alguien especializado y un obrero de una fábrica, pues dice textualmente: el especialista es semejante al obrero de una fábrica, que durante toda su vida no hace otra cosa que determinado tornillo y determinado mango para determinado utensilio o determinada máquina, en lo que indudablemente llegará a tener increíble maestría. Además, haciendo alusión al contexto alemán, concluye que aquellos especialistas padecen cada vez más de una desviación en su cultura auténtica y considera todo eso como un fenómeno ético. Otra comparación interesante que realiza Nietzsche en el texto es entre las ciencias y las religiones, pues sustenta que la explotación de un hombre a favor de las ciencias es aceptada por todos sin vacilar, un objetivo que es similar al de la religión, es decir, a reducir la cultura o aniquilarla por completo.
Un concepto clave que cabe resaltar es que a lo largo del texto el autor se refiere al periodismo, los periódicos, los periodistas y todo lo demás que este tema acarrea, como si le atribuyera el declive y la pérdida total de la cultura en palabras de Nietzsche. Lo define como un viscoso tejido conjuntivo que se ha introducido entre las ciencias, y no solo lo dice una o un par de veces durante el texto, el autor lo hace reiterativo durante toda la obra. Nietzsche plantea un concepto importante acerca de las escuelas del bachillerato. Nos relata que desde su función originaria, este no educa con la mira puesta en la cultura, sino meramente en la erudición y especialización. Además, complementa que en los últimos tiempos pareciera que ni siquiera educa para la erudición, sino, y una vez más, reiterando el desprecio del autor hacia el periodismo, solo para preparar para el periodismo mismo. Para el autor, la cultura comienza desde el momento en que se sabe tratar lo que está vivo como algo vivo, y la tarea de quien enseña la cultura comienza con la represión del interés histórico. Friedrich también plantea que la lengua materna es una esfera en donde el escolar debe aprender a actuar correctamente, y solo con esa perspectiva se debería enseñar la lengua materna. Muy bien. En este punto, el autor alude al tema de la enseñanza plena de la cultura clásica y el modelo educativo clásico como un norte al que se debería llegar, pues argumenta que los griegos y los romanos trataban con suma delicadeza y respeto a su lengua aún desde su adolescencia. Además, la forma en que los institutos tratan de enseñar la cultura clásica es para el autor una torpe escapatoria que es utilizada cuando alguien niega al bachillerato la capacidad para educar en la cultura. Me atribuyo una pausa en este momento para recordar que al inicio de mi exposición conté de manera muy superficial que el autor Nietzsche, en el mismo año que publicó la obra de la que estamos hablando, también publicó El nacimiento de la tragedia, donde relata su propio descubrimiento de la filosofía griega y romana y de la tragedia ática. Este libro también representa uno de los pilares para comprender el pensamiento nietzscheano mismo. Ok, continuando, una auténtica cultura clásica es algo tan increíblemente difícil y raro y requiere dotes tan complejos que el hecho de prometerla como resultado alcanzable en el bachillerato está reservado únicamente a la ingenuidad o a la desvergüenza. En las palabras de Nietzsche, además articula esto a que aquel que establece como fin del bachillerato la cultura para la ciencia desecha con ello toda la cultura clásica y la llamada cultura formal. O sea, que abandona en general cualquier clase de fin cultural del bachillerato y finaliza con que el hombre científico y el hombre de cultura pertenecen a dos esferas diferentes, que de vez en cuando entran en contacto en un individuo aislado, perdón, pero no coincidirán nunca entre sí. El autor nuevamente hace alusión al modelo de la antigüedad griega. Esta vez nos dice que en la enseñanza de la lengua materna, en este caso el alemán, no se había podido encontrar nada que le recordara a la misma, que era grandiosa en lo que a su educación lingüística respecta. Además, complementa esta opinión con que la cultura formal que se recibe mediante la enseñanza de la lengua materna se redujo a la aprobación de lo que él denomina como personalidad libre y a lo que se refiere como barbarie y anarquía. Para concluir, Friedrich Nietzsche explica que hasta ahora el bachillerato ha dejado de atender el objetivo primordial e inmediato del que arranca la cultura auténtica, lo que para el autor es la lengua materna, lo que denomina como el terreno natural y fecundo en el que pueden apoyarse todos los esfuerzos culturales posteriores. Complementa esta idea diciendo que, y abro comillas, solo cuando se utilice como base una disciplina y un uso de la lengua que sean rigurosos y artísticamente esmerados, se podrá fortalecer el sentimiento preciso de la grandeza de nuestros clásicos, cuyo reconocimiento por parte del bachillerato se ha basado hasta ahora casi únicamente en dudosas inclinaciones estetizantes de profesores concretos o en el efecto puramente material de ciertas tragedias y novelas. Básicamente, suele poner en alto los valores y cultura clásicos y cierra con que este no ha tenido el reconocimiento que debería. Vale.
Como un comentario meramente personal, el texto plantea que el periodismo influye bastante en nuestra cultura. Afirma que el periodismo incluso puede llegar a sustituir a la cultura, lo cual es un poco descabellado. El texto apoya esta afirmación en el hecho de que el periodismo establece las articulaciones entre todas las formas de vida, perdón, ya se busque las ciencias, las artes, las clases, etc. Es un poco loco quizás pensar que el periodismo, y más específicamente el periódico, llega a sustituir la cultura o lo logra abordar, pero tomando este pensamiento y llevándolo a nuestra realidad, podemos inferir que el periodismo, como el periódico o cualquier medio de comunicación social, es el medio por el cual nos regimos, porque creemos que estos medios nos muestran las verdades de los hechos o de nuestros problemas sociales que inmediatamente actúan en pos a la cultura. Poniendo un ejemplo claro, es el saber que si un periódico publica sobre una tragedia y toma como responsable a una persona, la sociedad tomará a esa persona como el responsable, pero no sabemos si en realidad esta persona es la culpable por el como, perdón, esta persona es la culpable. Por ende, la sociedad se ve de cierto modo gobernada por ese tipo de medios. Además, no es un secreto que algunos de los periódicos o noticieros estén asociados con el Estado, lo que nos muestra que quizá los medios de comunicación pueden ser una manipulación directa por parte del gobierno. Hay que tener en cuenta que el Estado no quiere que desarrollemos nuestra cultura, porque sabe que podremos crear un pensamiento más acertado de las cosas y esto no le conviene, ya que seríamos capaces de crear un Estado que no intente manipular a su pueblo, que no tenga en cuenta cuánto dinero podemos recibir por una acción o que tome el dinero como la prioridad. Podemos hacer que la cultura tome un cambio importante y de esta manera tener una sociedad mucho mejor, lo que repercute directamente en nuestras instituciones educativas. Estas que para mí hacen parte de los factores más influyentes en la pérdida de nuestra cultura. Hablando de los maestros, estos ya están cansados de permanecer en una lucha sin sentido. Incluso, perdón, se deja manipular por el pensamiento que algún día intentaron eliminar, acabando así con cualquier esperanza. Y realmente, esos maestros no son los culpables de la falta de educación. Es más, nosotros los actuales estudiantes que aspiramos a ser docentes, probablemente si en unos años no logramos cambiar y mejorar la sociedad, acabemos igual que estos mencionados. Ya para concluir, nuestra educación necesita un cambio de cultura radical. Necesitamos transmitir un pensamiento más acorde con lo que una sociedad sana amerita. Algo que sencillamente no es fácil, pero debemos intentarlo. Si queremos algún día ver una educación en la cual todos nos veamos beneficiados. Bueno, una vez dejado esto en claro, procedo a introducir la pregunta crítica que incite a la discusión y al debate. ¿Podríamos hacer como estudiantes de una institución universitaria para mejorar el rumbo de nuestra educación? ¿Vale? Y cierro con las referencias bibliográficas y los agradecimientos. Muchas gracias por su atención, profesor, y los demás personas que vean esta exposición. Buenas noches, hasta luego.